Perlas del libro de Ezequiel. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite meditar en el capítulo 41 del libro de Ezequiel. Estamos viendo los capítulos relacionados con la visión del templo. ¿Por qué un templo? ¿Por qué la necesidad de un templo? Es el lugar donde Dios siempre ha querido manifestarse. Recordemos que en el tiempo de Moisés no hubo un templo, era un tabernáculo. Y en ese tabernáculo Dios dijo, allí me voy a manifestar. Y ese tabernáculo debía estar en el centro de de todo el campamento. Y ahora vemos en Apocalipsis 11:19 cuando el apóstol Juan dice, se abrió en el cielo el templo de Dios. ¿Y qué ve allí? El arca del pacto. ¿Dónde se encontraba el arca del pacto? En el lugar santísimo. El templo es símbolo de la presencia de Dios. Allí se manifiesta Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Dios desea revelarse de una forma especial en la vida de cada persona. Y los templos que fueron levantados y este templo que Dios deseaba levantar tras el retorno de su pueblo del exilio, era para que ese lugar se convirtiera en el lugar donde la gloria de Dios se dé a conocer para que todas las naciones pudieran conocer quién es Dios. Me introdujo luego en el templo. Encontramos aquí al templo y midió los postes, siendo el ancho de 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. Esta parte que empieza a mostrar las medidas el ángel a Ezequiel es el lugar santo. ¿Por qué? Por las características que se van describiendo. Y luego va a seguir ingresando y va a entrar al lugar santísimo. Recordemos que el tabernáculo y el templo que se levantó en los tiempos de Salomón tenían 3 divisiones bien marcadas. El atrio, hasta donde podía entrar todas las personas, ¿no? El pueblo. El lugar santo, donde ministraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo podía ingresar una vez al año el sumo sacerdote. ¿Y qué características tiene esta parte del santuario, del templo? Dice, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos del otro. ¿Qué cosa? Sus pilares, sus postes, aproximadamente 3 metros y algo menos, considerando 45 centímetros cada codo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro, y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. 40 codos y 20 codos. Estas dimensiones son idénticas a las del lugar santo del templo de Salomón. Podemos verlo en Primera de Reyes 6:2 o Primera de Reyes 6:20, con la única diferencia de que Ezequiel empleó el codo de largo. Ezequiel 45, como hemos visto ya en nuestro estudio de ayer. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. No, al interior. El ángel entró solo en el lugar santísimo.
Hebreos 9:7 dice, pasó al interior y midió cada poste. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo, este es el lugar santísimo. Interesante cómo es que en la visión solo ingresa el ángel, no ingresa Ezequiel. Ni aún en la visión Ezequiel ingresa. ¿Por qué? Porque a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote. Así estaba establecido por Dios. ¿Qué había en ese lugar santísimo? En el lugar santísimo estaba el arca. Y dentro del arca lo único que había eran las 2 tablas de la ley, que estaba cubierta por el propiciatorio, símbolos de la justicia y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que vio Juan en Apocalipsis 11 antes de que se abriera el 7º sello? ¿No? ¿Qué es lo que vio? No, permítame verlo. Dice, antes de que se tocara la 7ª trompeta, vio que se abría el templo de Dios y dentro de ella vio el arca del pacto. Juan tampoco ingresa a ese lugar santísimo. Puede verlo, pero no ingresa, porque era el lugar reservado solo para el sumo sacerdote. Después midió el muro de la casa, de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras, en torno de la casa alrededor. El espesor que se da aquí, aproximadamente 3 metros, considerando 50 centímetros el codo, por asuntos de redondeo, llamémoslo así, ¿no? Es el mismo que tenía el muro exterior del atrio exterior. Ezequiel 45. Este espesor cuadra bien dentro de las proporciones masivas de la antigua arquitectura oriental. Recuerden, estos planos que se le va mostrando a Ezequiel son dados por Dios mismo. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada una de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa. Estas cámaras eran similares a las que había en el templo de Salomón. El ancho de 4 codos para las cámaras sin duda corresponde con las del piso de abajo. No pierda de vista un elemento clave en todo este diseño, la simetría, ¿no? Y la disposición. Cuando un arquitecto va a hacer una edificación, busca que la distribución de los espacios sea lo más, ¿no?, funcional posible. Y aquí encontramos ese principio. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Los detalles de la construcción y del mayor tamaño de las cámaras de arriba también se dan en Primera de Reyes 6, 5 y 6. Miren, aquí encontramos una perla muy interesante. Las similitudes de este templo con la del templo levantado en los tiempos de Salomón, ¿de qué nos habla? De que hay un mismo arquitecto, ¿verdad? La distribución atrio, lugar santo, lugar santísimo, nos habla de un mismo modelo. Como dice Hebreos, Moisés levantó el santuario siguiendo el modelo que se le mostró, el modelo celestial. Una vez más, reiteramos, en el plan de salvación todo es obra de Dios, nada del ser humano. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos de largo.
es decir, los fundamentos visibles sobre los cuales descansaban la casa. Esta plataforma parece haberse extendido 5 codos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras eran de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Este muro tenía 1 codo menos del espesor que los muros principales del templo mismo, los cuales debían soportar el peso del techo. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. Es decir, entre las cámaras que se describen en Ezequiel 42, 1 al 4, que después lo vamos a ver en nuestro estudio de mañana, había un espacio abierto que se extendía más allá de la plataforma por los 3 lados donde se encontraban las cámaras. La puerta de la cámara, de cada cámara, salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 60 codos y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. No se dice para qué era este edificio. No se dice. Y como ya hemos mencionado, si la Biblia no lo dice, todo lo que podamos decir es especulación. Por ejemplo, quizá corresponda con las cámaras de los utensilios del templo anterior, ¿no? Como menciona Primera de Crónicas 26, 18. Pero no se dice. Lo mejor que podemos hacer cuando no se dice nada al respecto es ahí, dejarlo allí. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Se da aquí la medida exterior del templo, en la cual estaban incluido también el pórtico. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente eran de 100 codos. 100 codos, 45 o 50 metros, ¿no? Según qué medida sumamos. La mayoría asume 45 centímetros por cada codo. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio. Aquí vamos encontrando ya nosotros medidas mucho más grandes, ¿verdad? Porque son espacios principales. Estas son las medidas exteriores del edificio, incluyendo los muros de 5 codos de espesor. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Cuando Salomón manda levantar el templo, también se cubrió todo de madera. El diseño es el mismo. ¿Por qué? Porque el arquitecto es el mismo. Recordemos que los planos del templo que levantó Salomón también fueron dadas por Dios mismo, como dice el libro de Crónicas. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y fuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Se iba levantando el plano. ¿Para qué? Para que posteriormente Ezequiel lo dé a conocer. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera de otro lado, por toda la casa alrededor. Aquí una pregunta, ¿no? Cuando en el segundo mandamiento el Señor dice: no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, debajo del cielo, debajo de las aguas, se refiere a que no debe haber ninguna imagen, ninguna figura dentro del templo. Y esa es la lucha que tienen muchos cristianos.
cuando ven algunas imágenes dentro del templo, dicen, esto está mal, esto es pecado. Pero ahora encontramos que en este templo que está levantado, así como en el templo que levantó Salomón, encontramos palmeras, encontramos querubines con rostros de un ser humano, con rostro de un león. ¿Se está quebrantando el segundo mandamiento? Claro que no. El segundo mandamiento, cuando lo leemos según la Nueva Versión Internacional, ya no dice no te harás imagen, sino dice no te harás ídolos. Ahora, este mismo pasaje de Ezequiel es tomado por algunos sacerdotes católicos para justificar la existencia de imágenes dentro de sus iglesias. Pero allí la cosa ya cambia. Ellos dicen que es son objetos de veneración, no de adoración. Venerar implica manifestar el máximo respeto a alguien por sus cualidades, por sus características. Adorar es postrarse, es ofrecerle, ¿no?, ofrendas, es dedicarle un día a adorar. Y es eso lo que se hace con los ídolos. Pero en estas imágenes que se menciona en Ezequiel 41, no hay objeto de ningún tipo, ni de veneración, mucho menos de adoración. No encontramos nosotros ningún registro donde se diga que se le ofrecía inciensos presentes, como sucedió en la visión que tuvo Ezequiel. Recuerden que el mismo ángel le lleva en visión al templo a Ezequiel y ve cómo es que allí había en las paredes imágenes grabadas a los cuales se rendía culto, a los cuales se estaba adorando. Entonces, cuando la Biblia dice no te harás imágenes o no te harás ídolos, implica para rendirle culto, para rendirle lo que hoy comúnmente se llama veneración. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente. Querubines. Todo estaba decorado, todo estaba, ¿no?, perfectamente diseñado. Esa es la obra de Dios. Pero estos eran simplemente como elementos decorativos, como para darle vista agradable a las paredes, pero no eran objeto ni de veneración ni de adoración. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. ¿Y cuál era la mesa que estaba delante de Jehová, tanto en el tabernáculo, en el santuario levantado por Moisés, y en el templo? El altar del incienso. El altar de oro del primer templo, Primera de Reyes 7:48. Aunque el techo, ¿no?, de que se lo llame también mesa, podría llevar a pensar que se trataba de la mesa de los panes de la proposición, pero la mesa de los panes de la proposición no estaba delante, estaba a un costado. A un costado. Ese era el lugar donde se ofrecía incienso. ¿A quién? ¿A los querubines? No. Era un incienso que simbolizaba las oraciones de los santos, como lo menciona el libro de Apocalipsis. Y el templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y las otras en la otra. Puertas. Sabemos que las puertas son los accesos, ¿no?, por las cuales uno va ingresando de lugar en lugar. ¿Qué es lo que usted va encontrando hasta aquí? ¿No? ¿Hay algo que le ha llamado la atención? En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. En las puertas también
labrados de querubines y palmeras. Así como en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el tiempo de Moisés, también habían ese mismo diseño. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado de los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Tremendo diseño, ¿verdad? Tremendo diseño, un diseño divino. ¿Por qué un templo? Porque en los cielos también hay un templo. Hemos visto en Juan 11:19 cómo es que Juan ve que se abre el templo, y cuando se abre el templo, él ve el lugar santísimo, porque ve el arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Las 2 tablas de la ley. Lo mismo dice el libro de Hebreos capítulo 8, capítulo 9. Dice que Jesús entró a ministrar no en un templo levantado por mano de hombre, sino en el templo que está en los cielos, donde Dios mismo es el arquitecto que lo diseñó. El arquitecto divino no solo diseña el templo para que Él sea adorado, también dice el libro de Hebreos 11 que Él ha diseñado la ciudad en la cual han de morar los redimidos. Que Dios te bendiga.